de terminar este capítulo 10 del libro de Hebreos. Confiamos que el Señor nos dé su gracia y su sabiduría para hacer las cosas conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Vamos a orar pidiendo que el Espíritu del Señor nos guíe en esta mañana en el estudio de su palabra, que Él hable a nuestra vida, que nos dé la gracia para entender justamente lo que Él ha escrito, ha establecido en su palabra, que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, Padre de la gloria, y que tú seas aplicando esta palabra a nuestros corazones, por el poder de tu gracia en Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando del versículo 26 al 31. Donde la Escritura nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto más mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, y haga afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y continúa con una terrible sentencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En este pasaje vemos cómo somos amonestados por el Espíritu del Señor para considerar nuestra comunión con Dios. Y hay algo bien interesante que de pronto no ves, y hablábamos la semana pasada, de pronto el hábito de pensar. Todavía creemos que cuando la Escritura nos dice en el versículo 25 la necesidad de congregarnos, pensamos únicamente que tiene que ver con el asunto del culto o de los días que se establecen de culto. Sí, es importante, pero el escritor de Hebreos apunta más allá, apunta a jamás salir de la presencia del Señor, a tener claro que todo el tiempo yo soy, primero soy un templo, luego yo me congrego delante del Señor en cada uno de los aspectos de mi vida.
Regularmente muchos cristianos, y en cantidad de ocasiones hemos hablado de esto, hacemos como una especie de división. Yo soy cristiano en el templo, pero mi cristianismo cesa en mis negocios, en mi trabajo, como esposo, como padre, como parte de una familia, como ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso siempre hemos hecho mención de lo que el Espíritu del Señor nos enseña a través de la expresión de Elías. Elías tenía claro que él mantenía todo el tiempo, 24/7, en la presencia del Señor. Desafortunadamente, el evangelicalismo nos ha dañado mucho con ese concepto de que únicamente entramos en la presencia del Señor de vez en cuando es el culto, y como que vivimos entrando y saliendo de la presencia del Señor. En estos días un hermano sacaba a colación el concepto o la oración de pronto de algunos hermanos: Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Es cierto, yo nunca salgo de la presencia del Señor, y yo debo tener claro eso. Y el escritor lo que está hablando, noten ustedes que después del versículo 25 continúa con este punto. Todos los aspectos de mi vida, todos, absolutamente todos los roles de mi vida deben estar sujetos a el continuo andar en la presencia del Señor, el congregarnos, ¿cierto? Recuerden que la expresión congregarnos tiene varias divisiones. Uno, lo de con, habla de tener comunión. Yo me congrego, por ejemplo, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, etcétera, todo el tiempo. Yo me congrego como empleado, etcétera, etcétera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en ese concepto, el escritor continúa con su exhortación a los creyentes y lo hace de una manera muy particular. Y nos llama la atención que él se hace partícipe, no es de pronto de los predicadores que solo dan la palabra, pero la palabra no los toca a él. No, él no solamente es un pastor, sino nos recuerda que todos somos ovejas del rebaño del Señor. Y en ese sentido, él entonces nos habla para darle mayor firmeza al mensaje, para que entendamos que el énfasis de lo que está hablando no es de él, sino que es Dios mismo quien está hablando, como dicen los militares, de una manera fuerte y clara a su iglesia. Y lo hace en ese sentido. Permítame, leo esto. No voy a repasar todo el sermón, porque si no, no terminaría hoy. Pero permítame únicamente para recordar esto. El olvidarse de congregarse en su culto a Dios. Recordemos que yo soy el culto agradable al Señor. Yo vivo todo el tiempo en la presencia del Señor. Y eso debe estar
todo el tiempo en nuestra vida. La Biblia dice que yo ando en la presencia del Señor en mi entrar y en mi salir, en mi levantarme y en mi acostarme, en todos los momentos. De tal manera que entonces, cuando olvidamos esto y sacamos a Dios de la ecuación en todos los demás aspectos de nuestra vida, de eso está hablando el autor. Entonces, eso lleva a serias consecuencias, porque el creyente no se circunscribe a la reunión o al congregarse eclesialmente, sino a todos los ámbitos de la vida personal, de plena comunión con Dios. Yo me congrego todo el tiempo con Dios en todas las áreas de mi vida. La expresión, como decía ahora, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, implica el dimensionar el término congregarse en el contexto de vivir plenamente congregado con mis hermanos, mi familia, profesión, ciudadanía, etc. El escritor advierte a los creyentes que la secuela de pecar deliberadamente es caer en las manos del Dios vivo, como dice el versículo 31. De tal manera que cuando yo no tengo en cuenta mi vida delante del Señor todo el tiempo, estoy faltando, estoy pecando delante del Señor. Y lo más terrible, lo estoy haciendo deliberadamente. Dios es el dueño de toda mi vida, de todos los aspectos de mi vida, de todos los roles de mi vida. En ese contexto, entonces, la palabra pecar deliberadamente está en el primer lugar, porque recibe todo el énfasis. Y nos lleva a mencionar entonces, para que nos demos cuenta a la salida. El capítulo 15, el versículo 30 del libro de Números dice: oído, pero cualquiera que peque de modo desafiante, trate ya de un activo o extranjero, blasfema al Señor, y esa persona será cortada de su pueblo. Yo no soy cristiano ocasionalmente. Yo no soy cristiano según mi conveniencia. Y desafortunadamente eso sucede. El cristiano es cristiano 24. Entonces, ese círculo se olvida de que vive el tiempo de la presencia del Señor y empieza a actuar no como un creyente, sino como un impío, porque se aparta de los parámetros establecidos por Dios. Miren ustedes que en el pasaje de Números está hablando de cualquier tipo de pecado, pero especialmente en ese énfasis de ser parte de la comunidad del pueblo de Dios que permanece todo el tiempo en la presencia. Y el término decía entonces que el que hacía esto, 2 o 3 personas podían atestiguarlo, y no había atenuantes. La orden era apedreado y perdía la vida. Nosotros, desafortunadamente, pensamos que lo que ahora estábamos hablando en el estudio de la confesión de fe
hacemos cosas, actividades, pensamientos, etcétera, etcétera, actuamos deliberadamente fuera del contexto del Señor y no dimensionamos las consecuencias. Por ejemplo, para hacer un pequeño ejemplo, ¿alguien ha considerado las consecuencias cuando deja de orar? ¿La mayoría? No. Se me olvidó orar. No hay problema. ¿Alguien considera cuando deja de leer la Escritura? De hecho, muchos de mis hermanos solo leen la Biblia ocasionalmente. No hay un estudio concienzudo y diario, sistemático de la Escritura. Muchas veces hemos hecho esa pregunta. Hay hermanos en la iglesia que tienen 5 o 10 años y no han leído la Biblia ni una sola vez, de pasta a pasta. ¿Ha considerado qué consecuencias tiene eso? ¿Es ese su cristianismo? De pronto pueda sonar a dogmatismo para algunos. Los hermanos que vienen a la iglesia sin Biblia. ¿Cierto? Y ese tipo de cosas. Ahora, 2. Regularmente nosotros nos regimos por nuestro concepto, aún sobre el concepto de Dios. Leemos lo que dice la Biblia, sin embargo, nosotros colocamos nuestro propio concepto, ¿cierto? Yo creo que eso no es malo. Si yo hago tal cosa, no creo que eso sea malo. ¿Ustedes han experimentado esto? Se coloca el concepto personal sobre lo que Dios dice y la pregunta es, yo no creo que eso sea malo. Todo esto Dios nos ha estado advirtiendo. De tal manera que esa es una manera de pecar voluntariamente, de estar pecando deliberadamente. Aquí no está hablando del creyente que cae en un pecado involuntario, o como el hermano nos enseñaba, ¿cómo es? Los pecados en el Antiguo Testamento, el único pecado que Dios perdonaba en el Antiguo Testamento. Aquí no se está pecando por ignorancia. Sabemos lo que dice la Escritura. Yo no soy ignorante de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, no se peca involuntariamente, como se hacía en el Antiguo Testamento, y se halla el perdón. Dios extiende su gracia y su misericordia, y no hay ningún problema. La Escritura nos está llamando la atención acerca de caer y apartarme del Señor. ¿Cierto? En ese sentido, la Escritura tiene una serie de recomendaciones. Y el autor de Hebreos llama la atención muy fuertemente acerca de lo delicado del pecado.
Con mis hermanos oficiales hemos acuñado un término. Tengamos mucho cuidado con las sutilezas del pecado. Ese yo creo que esto no es malo. Que yo no vaya hoy a culto, yo no creo que eso sea malo. Pregunto, ¿el mandamiento que Dios da en su palabra es condicional? ¿Hay algún mandamiento condicional en la Escritura? Obvio que no. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas cosas, ¿cierto? Y el autor de Hebreos entonces habla de dos aspectos, de tener mucho cuidado con el pecado. El primero es porque el autor de Hebreos sabe que la iglesia fiel todo el tiempo está expuesta al sufrimiento, la persecución, las tribulaciones, las tentaciones, etcétera, etcétera. Y él llama la atención a eso, la necesidad de estar todo el tiempo dependiendo de la gracia del Señor. No dependo de mi idea, de mi pensamiento, y es un consejo que la Escritura nos da. Jamás coloquemos nuestros conceptos personales sobre lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? La segunda es que el autor de Hebreos nos dice que es mucho más fuerte el pecar ahora estando en Cristo que antes en el tiempo del Antiguo Testamento. Si nosotros vemos, por ejemplo, todas las cosas de quienes pecaban y las consecuencias que ocasionaba, pensemos ahora las consecuencias de nuestro pecado en Cristo. Entonces, el autor de Hebreos dice que por causa del conocimiento que nos es dada, porque tenemos la Escritura, mayor es el pecado. Cuanto usted conoce más, oye más, aprende más, usted es mucho más responsable de su pecado. Cuanto mayor es el conocimiento, mayor es el pecado. Por eso el autor estaba convencido que si bajo la vieja norma de la ley el pecar era algo tan terrible, ahora en Cristo es mucho más. Y luego nos hablaba de qué sucede cuando usted y yo pecamos deliberadamente, colocando nuestro concepto sobre lo que Dios dice. Entonces el autor dice, en primer lugar, es pisotear a Cristo. No es únicamente cometer un acto de rebeldía contra la ley o contra la palabra, sino es herir el corazón de Cristo. Una persona puede soportar cualquier tipo de cosa que hagan, pero es terrible cuando se hiere el corazón de la persona. De tal manera que ahora en Cristo el horror del pecado no está en faltar a la palabra, sino que la persona que peca realmente está pisoteando a la persona del Señor Jesucristo. Segundo, es negarse a ver lo sagrado de las cosas de Dios.
Y mencionábamos el pecado del sacrilegio, cuando nosotros le quitamos lo divino a lo que dice la Escritura y colocamos nuestro concepto. Lo que el autor de Hebreos dice es: miren lo que han hecho, miren la sangre derramada de Cristo, miren el cuerpo destrozado de Cristo, miren el costo de restaurar nuestra relación con Dios. Podemos ahora, considerando estas cosas, tratar al Señor Jesús como basura, como algo que no tiene importancia. ¿No ven lo santo, lo sagrado, lo puro que es todo esto? El pecado es negarse a ver la santidad de aquel que se sacrificó en la cruz. Y en tercer lugar, el pecado es un insulto al Espíritu Santo, que nos habla desde dentro. Tengamos mucho cuidado con eso. El Espíritu de Dios continuamente nos está redarguyendo, continuamente está hablando a nuestro corazón, y no prestar atención a la voz del Espíritu, al llamado del Espíritu, a la advertencia del Espíritu, es un terrible insulto. Él nos habla dentro de nosotros mismos para hacernos notar lo que está bien y lo que está mal. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos pecando? ¿Cierto? Y nos exhorta a parar cuando estamos en el camino de pecado, pero además nos anima a proseguir en fidelidad al Señor. Entonces, no prestar atención a esas voces es insultar al Espíritu Santo, es entristecer el corazón de Dios y es pisotear el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, un pecador que ha venido a Cristo, el Señor le ha llevado a su arrepentimiento de su pecado, tiene acceso al trono de Dios, tiene hoy la puerta abierta para recibir todo el tiempo la gracia del Señor. Sin embargo, para terminar este resumen pequeño, el pecador que rompe la ley o el mandato de Dios de una manera deliberada ha ido más allá de la etapa del arrepentimiento. Esa persona caerá en las manos del Dios vivo y esa confrontación será indescriptible, y el autor de Hebreos dice que es horrenda. Y luego de darnos toda esta amonestación, miremos aquí nuevamente el corazón del pastor, tanto a través de el texto, el Espíritu de Dios nos está hablando, Cristo nos está hablando, pero también vemos a la persona, al pastor, al autor de Hebreos. Y vamos a ir entonces para leer del versículo 32 hasta el 39. Escuchen, todos, Hebreos 10, 32 al 39. Oír, después de toda una amonestación, de ponernos a temblar, que consideremos lo terrible del pecado, ahora nos consuela. Recuerden que los elementos que obran la predicación de la palabra es redarguirnos,
corregirnos y consolarnos y capacitarnos o bendecirnos a través de su palabra. Bien, aquí entonces viene esa manera de consolar a la iglesia. Oído, pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 33. 34. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de los bienes de ustedes soportaron con gozo. Hermana Janet. Por otra, dice, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Se encuentra la voluntad de Dios, obtengan la promesa. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y termina el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, oramos al Señor para que Él nos ilumine. Ahora miremos algunos aspectos que nos enseña este pasaje. Comencemos diciendo entonces que como pastor, el autor de Hebreos, pero también el Espíritu de Cristo que pastorea la iglesia, es sensible a las necesidades de cada una de sus ovejas. Dios no solamente está interesado en el conglomerado, en el cuerpo, en el grueso del cuerpo. Nosotros sabemos que la Escritura dice que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios está interesado no solamente en sostenernos como parte del cuerpo de Cristo, sino también en pastorearnos y apacentarnos individualmente, teniendo una observancia de cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que aprendemos entonces, lo que la Escritura nos habla en este pasaje. Miren, el Espíritu de Dios cambia las amonestaciones fuertes. Él cambia ese trato muy duro, porque del verso que vimos hasta el 31 es terrible, es muy duro lo que enseña la palabra en el pasaje pasado. Pero ahora, después de eso, viene el consuelo, viene ese cuidado. Entonces pasa de la advertencia a la alabanza.
pasa del reproche a la motivación. Y Él aprueba entonces de todo corazón los actos de amor y misericordia que los creyentes hebreos han tenido para con los perseguidos y con los que han perdido sus posesiones, pero también apunta a la vida de cada uno de nosotros en este lugar. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, de la misma manera que con mi pueblo en el tiempo pasado, hace más de 20 siglos, vieron ustedes mi cuidado. Eso no ha cesado. Yo estoy interesado en cada uno de ustedes y yo cuido de cada uno de ustedes, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. De tal manera que entonces el Espíritu de Dios establece un paralelo para con su advertencia en contra de él apartarse, con el tributo a los lectores, a los miembros, a los creyentes, por su demostración de amor y su disponibilidad para ayudar. Como dice el pasaje, el número 32, pero traigan a la memoria los primeros días, ¿cierto? Bien, nos lleva a considerar entonces, y es interesante esto, esas épocas de dificultad que ustedes soportaron o que han soportado desde el día en que Cristo vino a sus vidas. En todos esos momentos han habido dificultades. ¿Cuántos han tenido dificultades como nuevos creyentes? ¿Cuántos recuerdan las luchas que tuvieron recién convertidos? ¿Cierto? Ahora, no solamente hubo persecuciones o dificultades, también hubo sufrimientos. Y ese sufrimiento, todo esto regularmente queda como una marca fijo en la memoria, de tal manera que en todo momento, en todo tiempo, cuando pensamos de pronto flaquear, cuando las fuerzas se agotan, cuando el problema nosotros lo vemos muy grande, el Espíritu de Dios nos lleva a considerar todo lo que hemos pasado y a considerar que a pesar de lo difícil de nuestra dificultad, Él nunca nos ha hecho a un lado, nunca nos ha dejado solos. Hablaba con el hermano Sergio y él utiliza una expresión: he pasado una cantidad de cosas, pero yo no sé de dónde o cómo he sido librado, cómo he pasado por eso. ¿Cierto? Y eso es común a todos nosotros. Y el Espíritu de Dios apela a eso, a no olvidar esas situaciones, porque en esos momentos de dificultad eso nos da ánimo. Si yo viví todo esto y el Señor no me ha abandonado, hoy tengo, porque uno de los términos que se utiliza es: Dios nos da la esperanza de que pase lo que pase, Él tiene el control y no nos dejará. Amén. Todos nosotros recordamos nítidamente esos tiempos pasados que nosotros experimentamos y que nos dimos cuenta, o una cuenta cabal, de cómo la fe que Dios nos dio nos ha sostenido. Recordamos cuando
a pesar de las dificultades. ¿Se acuerda, hermana Janet? Y nos esforzamos para el bautismo, ¿cierto? O cuando hubo mucha dificultad con la familia, ¿cuántos que vinieron a Cristo no fueron lastimados por su familia? Porque ahora eran cristianos. Eso es común en todos los tiempos y a todas las personas que estamos en Cristo, ¿cierto? Sin embargo, pronto se hicieron cristianos y tuvieron que experimentar todo tipo de dificultades. Ahora, miremos un poquito a los judíos. Bien, en los círculos judíos, la señal del bautismo cristiano indicaba una ruptura con el pasado judío, con la práctica judía, el templo, la ley, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona era considerada un traidor, y era aborrecido, y era perseguido, e incluso muchos perdieron la vida. Para ellos la ley no existía. ¿Se acuerdan la historia del apóstol Pablo? Todo lo que tuvo que padecer solo porque había abandonado el judaísmo y había abrazado el camino en Cristo Jesús. Ahora, ellos, los judíos conversos al cristianismo, eran excomulgados y sujetos a abusos e insultos y persecución. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos eso? Como les digo, eso es afín a todos nosotros. Usted no es diferente. Eso ha sucedido en todas las etapas, en todos los tiempos, y a todas las personas que han experimentado la gracia de la vida cristiana. De tal manera que no solamente eran insultados, lastimados, perseguidos, golpeados, encarcelados, sino que habían sufrido todo tipo de penalidades, incluso hasta perder la vida. Sin embargo, el círculo de su amor había crecido, de tal manera que no solamente vieron en ellos todo lo que estaba sucediendo, sino que de alguna manera ellos recibieron la gracia para mirar. No se preocupaban por lo que estaban pasando ellos, sino por lo que estaban pasando otros hermanos. De eso está hablando el Señor. Traigan a la memoria los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. A eso es lo que hoy le llamamos, o bueno, lo que la Escritura llama guerra espiritual. Pero nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra personas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino la Escritura dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El versículo 33 continúa. Por una parte, vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculos y llegaron a ser compañeros de los que estaban en semejante situación. Piensen en esto, creyentes que durante el tiempo de las persecuciones, y aquí voy a mencionar un poquito de eso más adelante, por ejemplo, a través de cuando el Estado perseguía a la iglesia,
cuando el judaísmo perseguía a la iglesia, aun cuando los falsos hermanos entregaban a sus hermanos y eran llevados al circo romano y echados a las fieras, con toda una multitud de personas aplaudiendo y gritando de gozo, porque esas personas se las comían los leones. Es una cosa terrible, de tal manera que los creyentes sabían qué significaba ser objeto de lo que hoy llamamos nosotros bullying, ¿cierto? Y de un bullying público. Esa condición duró un poco de tiempo. Tal vez nosotros ahora en este tiempo estamos cómodos y por eso nuestro cristianismo se vuelve laxo, porque estamos cómodos, no hay ningún problema. Usted puede salir, hablar, decir que es cristiano y nadie le dice absolutamente nada. ¿Y sabe usted por qué suceden estas cosas? Justamente dos razones. Una, es la manera como Dios prueba a su pueblo y es fortalecido. La Escritura dice que el creyente es como oro que es probado en el fuego. Pero la segunda razón es justamente deshacerse de todo lo que se pegó y que nunca fue cristianismo, que nunca fueron cristianos. Esa es la razón por la que pasan estas situaciones. Sin embargo, la iglesia, el creyente, fue empático con esas personas. También se unieron a ellos en ese tiempo de oposición y lucha. Los hebreos, que eran conocidos como traidores a la fe judía, se habían transformado en blanco de abusos. Eran privados de la protección de la ley y la persecución era el precio que pagaban por seguir a Cristo. Sin embargo, ellos recordaban. ¿Cuántos de nosotros traemos estos versículos ahora? No los traemos porque no estamos pasando por dificultades. Lo que el Señor Jesús enseña, Mateo 5, versículo 10 al 11. Benditos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos sois cuando la gente os insulte, persiga y acusen de todo tipo de maldad contra ustedes por causa de mí. Ellos y muchos de nosotros hemos tenido que pasar por esas situaciones. También sufrieron esa misma hostilidad. Sin embargo, su amor se fortalecía cada día. Y no se enfocaban únicamente en ellos, sino que estaban pendientes de su hermano. En luchas, en dificultades, pero no miraban lo de ellos mismos, sino cómo está mi hermano. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo levantarlo? Etcétera, etcétera. Los hermanos de la iglesia que enfrentaban hostigamiento, maltrato y privación. Hoy nosotros oímos, aquí cerca, en Venezuela, hay hermanos que están siendo perseguidos. Aquí dentro de Colombia ya hay iglesias, pastores y congregaciones que están sufriendo persecución por los grupos que existen
debemos de considerar también nosotros, y es un llamado para que consideremos a esos hermanos, de tal manera que ellos se mantuvieron unidos y ayudaban los unos a los otros en esa prueba de necesidad. De los presos, versículo 34, no les importó tampoco el despojo de los bienes y lo soportaron con gozo, sabiendo que tenían en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. La iglesia tiene la concepción, el verdadero creyente tiene la concepción de que todo lo que tenemos aquí es temporal. Alguien decía, uno de mis maestros decía, todo lo que usted y yo tenemos aquí es polilla. Se oxida, se daña, se pierde, nos lo quitan, nos lo roban. La gente anda pendiente, ¿cómo puede quitarle lo que usted tiene? ¿Cierto? Sin embargo, hay una palabra que define a la iglesia. Nosotros no estamos confiando en lo que somos ni en lo que tenemos, sino que tenemos la esperanza de la vida en Cristo, de su gracia y de su amor. Se espera que los cristianos visiten, compartan, animen, fortalezcan a los que están pasando por dificultades. El escritor de Hebreos exhorta a sus lectores a recordar a los que están en prisión como si fueran sus compañeros de prisión, como si usted también estuviera en la cárcel con ellos. Amén. Además, los creyentes hebreos eran obedientes a las palabras del Señor. No acumulen para ustedes tesoros en esta tierra, sino acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Con alegría, oído, iglesia, con alegría ellos entregaron su propiedad cuando presumiblemente las autoridades, los gobernantes les confiscaron sus bienes, su posesión les era quitada, pero ellos tenían la seguridad de que ese depósito que ellos tenían en el cielo estaba firme. Nadie se lo podía quitar y eso les alegraba. Esos creyentes vivían en armonía con los principios que Cristo había enseñado en el Evangelio. Ahora, el escritor de Hebreos desarrolla una secuencia de sucesos que habían tenido lugar en la vida de muchos creyentes. En primer lugar, ellos habían soportado un periodo de sufrimiento cuando recibieron la luz. Después habían sido expuestos al escarnio público y a la persecución. Versículo 33. Ellos habían mantenido a sus compañeros creyentes que sufrían igual que ellos y finalmente habían cedido sus propiedades sin importarles nada de eso. De tal manera que en este caso el autor nos lleva a considerar algo que es bien importante. ¿Por qué el Espíritu de Dios está mencionando esto? Porque nos está preparando para la enseñanza del capítulo 11. De lo que representa la fe en la vida del creyente, que nos va a mostrar toda la historia de la iglesia sostenida por Dios a través del regalo de la fe.
Por eso, entonces, nos lleva a considerar los siguientes aspectos. Presten atención. El autor nos lleva a considerar una síntesis de las diversas persecuciones que la iglesia hebrea había padecido, desde la persecución que vino después de la muerte de Esteban en el capítulo 8 de los Hechos, versículo 1, y que había acontecido aproximadamente en el año 32 de nuestra era. Segundo, la persecución que resultó en la muerte de Santiago, el hermano de Juan, ¿cierto? Pero también de la prisión del apóstol Pedro en Hechos 12, los versículos 1 al 3. Y que nos lleva a considerar que posiblemente esos sucesos acontecieron en el año 44 de nuestra era. Tanto Esteban como Santiago murieron en Jerusalén. Ahora, Roma fue testigo de la expulsión de los judíos en el año 49, durante el reinado del emperador Claudio. Podemos estar seguros de que en este caso muchos cristianos judíos estuvieron comprometidos en este asunto, dado que los judíos causaban muchos disturbios por instigación de un hombre que se llamaba Cresto. Eso obró para que el emperador Claudio los expulsara de Roma. Ahora, en dicha persecución, en el libro de los Hechos, Lucas menciona que estaban también Aquila y Priscila en el capítulo 18, 1 y 2. Y no se sabe cuáles eran los términos del edicto, ni tenemos lo que habían sido expulsados de Roma, que luego ellos regresaron. Más tarde, durante el incendio de Roma, a través o por causa del emperador Nerón, en el año 64, instigó severas persecuciones dirigidas principalmente contra los cristianos, que se vieron oprimidos, enfrentados a las fieras en los circos, fueron quemados en la pira, dado que el escritor de los Hebreos no nos dice más o menos en qué tiempo fue. Sin embargo, cuando se habla de pira, se está hablando de una hoguera, era hecha con madera verde, a la que se le echaba aceite para que prendiera, y ahí eran colocadas los creyentes. Bien, y finaliza el escritor desarrollando todas estas cosas para animar a los creyentes que están experimentando dificultades. Mire todo lo que es la predicación del Evangelio y cómo el Espíritu de Dios lleva al autor de Hebreos a utilizar diferentes acontecimientos para animar a una comunidad que estaban desanimados. Muchos de ellos, como nos ha enseñado el hermano Orley, querían volver atrás, volver nuevamente, evitar todos estos sufrimientos y persecuciones y volver al judaísmo, apostatando de la fe. Sin embargo, como un buen pastor, este hombre les anima, les fortalece, les recuerda todo lo que han vivido y les dice que eso no ha sido en vano, que Dios
tiene en cuenta todo lo que ellos son. Igualmente, para nosotros, de una manera particular, nos llama la atención. Ahora, en el versículo 35, se dice, no pierdan su confianza en esto, que tiene grande galardón. Y nos llama la atención esto, mis amados. La fe debe ser confesada, pero también debe ser evidenciada con certeza y con valentía y con mucha seguridad. En todos los momentos difíciles que el creyente pasa, su fe en Dios es su fortaleza. En tiempos de comodidad, el cristiano no se ve confrontado con la necesidad de tomar una posición. Por eso muchos creyentes vacilan y declinan porque no tienen una motivación. Parece, debe llamarnos la atención que uno a veces no considera eso, ¿cierto? Nosotros queremos estar bien todo el tiempo. Sin embargo, el bienestar para la iglesia del Señor es contraproducente, porque hace creyentes débiles, hace creyentes sin firmeza, hacen creyentes que no experimentan la gracia de la lucha y de la contienda con la carne, con el mundo y con el diablo. Estamos todo bien. Gracias, Señor, porque estoy bien. Y eso es muy, muy peligroso. Nos acostumbramos a eso y cuando vienen los momentos de dificultad y perdemos todo lo que nos habían recibido, muchos vuelven atrás. Y no solamente vuelven atrás, sino que culpan a Dios de toda esa situación. Entonces, la confianza que el Espíritu nos lleva a considerar tiene que ver con la libertad que tenemos a ir a Dios en oración, a tener un corazón sincero, a estar exhibiendo la confianza y el valor ante los hombres. En Hebreos capítulo 12 nos dice, porque aún no habéis resistido todavía hasta el derramamiento de vuestra sangre. Luego, hay esa posibilidad, mi hermano, de que Dios en algún momento nos lleve a pasar por momentos en que nuestra sangre sea derramada como cristianos. No es un exabrupto pensar en eso. Como les digo, ahora en el país ya hay brotes de violencia y persecución contra la iglesia. En algunas regiones de San José del Guaviare, en toda esa región donde hoy está aposentada la guerrilla y paramilitares y toda esta cosa, muchas comunidades están empezando a experimentar persecución, secuestro e incluso les están matando tanto a los miembros como a sus pastores. Y estamos hablando de aquí de Colombia. Oremos. Ustedes y yo sabemos, nuestro entorno no está exento. De hecho, hemos pasado por eso. Yo viví eso. No sé si alguno recuerda el comienzo de los 2000, donde la iglesia fue sacudida. Hubo pastores que perdieron la vida.
en esa situación. Amén. 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y 37. Porque en muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo que el autor o lo que el Espíritu de Dios nos está llamando la atención es: estemos preparados para esas situaciones, pero no puestos los ojos en los acontecimientos aquí, sino en la promesa de la venida del Señor. Uno de los dogmas, por así decir, cristianos a través de todos los tiempos es el que la iglesia es animada a proclamar: Maranatha, Cristo viene. Y usted y yo no sabemos la hora, usted y yo no sabemos cuándo, pero puede suceder dentro de muy poco tiempo. No durmamos. Es lo que el escritor nos está animando. De tal manera que él nos llama la atención en muy poco tiempo, porque en muy poco tiempo el que ha de vivir vendrá y no tardará. Lo que hace es tomar una profecía del profeta Habacuc para recordarnos que la promesa del Señor, aunque haya tardado, es efectiva, no faltará. Y como estamos aprendiendo, eso es parte del decreto de Dios. Y no hay ningún acontecimiento que pueda impedir estas cosas. Cristo viene pronto y no tardará, y cuando llegue el tiempo de su regreso, la revelación de Dios se habrá cumplido. Amén. Para terminar entonces, el creyente debe tener claro que él pone su fe en Cristo. Su relación de confianza le mantiene vivo, que al confrontarse con la oposición, con la persecución y con la tentación, eso le ayuda al creyente a mantenerse firme en su fe, a no retroceder, a no permitir el temor, a jamás pensar en abandonar su fe y mucho menos en apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no se complacerá en él. Al contrario, el disgusto de Dios está sobre él por haber olvidado al autor de la salvación. De tal manera que entonces la cita de Habacuc contiene toda esta serie de advertencias para que permanezcamos fieles a nuestro Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos, sino de los que creen y son salvos. Con esto termino. Como en tantos otros pasajes, el escritor se identifica con sus creyentes. El autor se pone en el nivel de ellos al usar el pronombre personal nosotros. Y señala dos tipos de personas: los que retroceden y los que creen. El primer grupo perece, el segundo grupo permanece. Amén. El pastor alienta a su pueblo, y esa es la labor del pastor: alentar todo el tiempo a su pueblo, amonestarlo,
La amonestación tiene la particularidad de que fortalece la vida del creyente. ¿Quién lo dijera? Porque Él conoce a sus creyentes y está confiado en que ellos seguirán creyendo. Y además que quienes retroceden, la gente los conoce y ellos serán señalados porque van camino a la condenación eterna, mientras que el que cree obtiene la salvación. Termino con esto. El contraste está claramente trazado. Nadie puede argumentar ignorancia, ya que un camino lleva a la destrucción y el otro a la vida. De tal manera que en este final el escritor introduce el concepto de la fe. Todo este capítulo, todo este final, desde el versículo 32 hasta el 39, nos está preparando, hablándonos de fe. Porque prepara el ambiente para una extensa discusión acerca de los héroes de la fe, haciendo un recorrido histórico desde Abel hasta los profetas, de cómo históricamente la iglesia del Señor ha pasado por todo tipo de situaciones, sin embargo, ha permanecido. Amén. Y eso nos lleva a considerar lo último. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Para recordar, jamás coloquemos nuestro propio concepto sobre lo que dice la Escritura. Nunca utilice él sobre lo que Dios dice, pero a mí esto no me parece malo. Nunca lo haga. Dios sabe por qué escribe lo que escribe y para qué escribe lo que escribe. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias esta hora, ya comienzo de la tarde, por todo lo que tú nos has hablado, Señor, a través de este capítulo 10 del libro de los Hebreos. Cuánta enseñanza nos has dado, cuánto ánimo, cuánto aliento, cuánta fortaleza a través de las exhortaciones, a través de los elementos doctrinales que nos son enseñados, a través, Señor, incluso de la enseñanza teológica, a través de saber distinguir entre las diversas traducciones, como es en la Septuaginta y